los expertos en hidrología, el río Paraguay en Asunción tiende a seguir creciendo, probablemente durante los próximos 2 o 3 meses. Se estima que la altura del río, el nivel del río, podría alcanzar los 5 metros con 50 centímetros. Actualmente se encuentra en 4,72 metros, Sergio, y ya se ha superado el nivel de alerta. Contando los detalles, por favor, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, y fíjense la magnitud y la situación del río Paraguay en la zona de Asunción específicamente. Ya se tienen 4 metros con 72 centímetros. Esto desde luego ya produjo el desplazamiento de muchas familias en las zonas ribereñas, principalmente de Chacarita y barrio San Felipe. En otras estadísticas, por lo menos en la zona de Pilar, la altura ya alcanzó los 7 metros con 14 centímetros de crecida. Esto es una situación normal, según dijeron desde la Dirección de Hidrología, teniendo en cuenta que estamos en una época habitual de crecidas y principalmente por el desborde, el sangrado del Pantanal en la zona norte de Brasil y Paraguay, desde donde inicia, donde nace el río Paraguay y que llega por lo menos aguas abajo hasta esta zona. Y lo que se pronostica para los próximos meses, teniendo en cuenta que hasta agosto por lo menos se va a tener esta crecida del río Paraguay, sería unos 5 metros con 50 centímetros. Vamos a escuchar detalles de esta situación, de por qué se da y los pronósticos con el señor Oscar Rodríguez de la Dirección de Hidrología. Entre 5,50 y 5,70 como máximo, como máximo. Lejos estamos todavía de eso ahora, y felizmente, y atendiendo a estadísticas, queda un mes, un poco más, un poco menos, de que el río tiene que ir creciendo. Ya a finales de julio o el mes de agosto, las aguas van a comenzar a estacionarse y a descender, según dijeron los expertos. No se va a alcanzar alturas que se tuvieron años anteriores, de aproximadamente casi 8 metros en Asunción y casi de 9 metros en Pilar. Es por lo menos lo que estima la Dirección de Meteorología y también de Hidrología. Es una situación cíclica que las autoridades deben tener en cuenta, teniendo en cuenta también de que son varias las familias que se ven afectadas prácticamente en los mismos meses, entre abril y julio de cada año. Hubo una época también en este tiempo, de estos meses de constantes lluvias que son normales, en que hubo sequía. Así que precisamente dijeron también las autoridades de que 5 metros con 50 es estimado, aproximado, que se puede tener aquí en Asunción, por lo menos es lo que podemos informar. Desde la costanera volvemos con ustedes. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Así que está hecha la advertencia de los especialistas. Podría alcanzar los 5 metros con 50 el nivel del río Paraguay en la capital del país.